Hola, muy buenas. De las votaciones para el vídeo de Reyes ganó la opción Guerrero del Caos. Así que vamos a pintar a un elegido del Caos y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. ¿Queréis verlo? Vamos allá. Venga, pues ya tenemos la miniatura montada y le hemos dado la capa de imprimación con Abaddon Black. Ahora vamos a continuar con más colores base. Pintaremos con Baltasar Gold todo lo que son las molduras de la armadura. Pintaremos con Lead Belcher el arma, la cota de malla y otras superficies metálicas. Y pintaremos la capa y las plumas con el Corner Red, ¿vale? Empezaremos por el Baltasar Gold. Vemos bien. Cogemos la pintura, aplicamos en la paleta y ahora cogeremos poquita pintura, ya que lo que vamos a pintar requiere un poco de precisión. Pues empezaremos por las líneas y ahora tenemos que ir haciendo, respetando todo lo que son las molduras exteriores de la armadura, ¿vale? Pues poco a poco vamos haciendo y completamos estos primeros colores. Venga, vamos allá. Vale, pues continuamos con más colores base. Ahora vamos a pintar con el Wraithbone lo que son los cuernos y parte de las garras. Pintaremos con Screamer Pink la empuñadura del hacha y con el Rackard Flesh pintaremos la garra y la cara, ¿vale? Pues venga, empezaremos por el Wraithbone. Vamos bien. Cogemos la pintura, aplicamos en la paleta. Vale. Y continuamos. Pues empezamos por los cuernos. Repartimos bien la pintura. Y seguimos. Pues venga. Continuamos. Bueno, pues ya hemos terminado con los colores base. Ahora vamos a pasar a colores de contraste y a shades, ¿vale? Y empezaremos por los contrastes y lo haremos de la siguiente manera. Con el Skeleton Horde pintaremos los cuernos y la calavera. Con el Basilicanum Grey pintaremos el cuerno de la hombrera y parte de la garra. Luego con el Reclam Fleshshade pintaremos las sombras de los rojos y de los dorados. Con el Carroburg Crimson pintaremos las sombras de lo que es la empuñadura del hacha. Con el Agrax Earthshade pintaremos las sombras de lo que es la cota de malla. Y con el Null Oil pintaremos las sombras de los negros. Lo que haremos también es, con el contraste Gridhound, pintaremos en las inscripciones que hay en el hacha, ¿vale? Pues empezaremos, por ejemplo, por el Skeleton Horde. Movemos bien. Cogemos con el pincel. Y sin pasarnos de cantidad, empezaremos a darle contraste a los cuernos. Un poquito más. Vale. Pues ahora vamos aplicando los contrastes y los shades para luego ya empezar con las luces. Siempre hay que ir poco a poco, sin pasarnos mucho de pintura, porque siempre es mejor tener que añadir que luego que nos sobre. Pues venga, continuamos. Vale, pues ya habríamos terminado con las sombras y con los contrastes. Ahora lo que vamos a hacer es darle luces y lo haremos de la siguiente manera. A los rojos le daremos luces con Mephiston Red y con el rojo sangre. Luego a los cuernos y la calavera le daremos luces con el blanco hueso. Seguiremos por la armadura y le daremos luces con Corvus Black y en las aristas con el Dawston. Luego en los dorados le daremos con el Runner Brass. A los metálicos le daremos por las aristas con el Stormhost Silver. Daremos pincel seco a la empuñadura del hacha con el Bookman's Glow
Y terminaremos también con pincel seco en la parte de la ruina con el gris muralla, ¿vale? Pues empezaremos, por ejemplo, con el Mephiston Red. Y lo que haremos es darle a la capa por la parte que más sobresale. Entonces, vamos a coger poquita pintura y le iremos dando por las aristas y por toda la superficie que sobresale más. Y dejaremos el corner red por la parte de los tramos que están más hundidos, ¿vale? Pues ahora, poco a poco, los últimos detalles se los daremos con un rojo sangre. Muy suave. Y poco a poco vamos destacando las partes que sobresalen más. Aquí igual. Vamos dando. Y seguimos, ¿vale? Pues venga. Vale, pues ya la tendríamos. Le hemos dado con pincel por todas las aristas con colores más claritos. Le hemos dado también pincel seco. Y bueno, este es el resultado. Venga, vamos a verlo más en detalle. Bueno, pues venga, toca escoger para el próximo vídeo. En este caso tendremos tres opciones. Opción 1, Caballero Vexilor. Opción 2, unos guerreros Gutripath. Y opción 3, os enseño lo que me trajeron los reyes. ¿Vale? Tenemos el pack de Slave to Darkness. Y podríamos hacer alguna de estas miniaturas. ¿Vale? Podéis escoger entre la que más os guste. Pues ya me decís qué preferís, ¿vale? Venga, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadme un like, suscribíos, dadle a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.